Para mí, uno de los aportes más importantes de Rafael ha sido seguir el camino de Nicomedes y Victoria Santa Cruz, difundiendo el conocimiento del cajón de manera sencilla, no solamente como instrumento genial de percusión, sino como elemento peculiar de la cultura afroperuana. Rafael ha sido capaz de enseñar a todos, músicos y no, con su carisma, inteligencia y simpatía, que el cajón criollo era y es como una ventana que se abre sobre un mundo profundo y maravilloso. Y también que conocer este mundo es una etapa fundamental para los que aman la percusión y la música, de cualquier parte del globo sea. Bueno, es muy difícil detallar un aporte como el aporte más importante de Rafael con respecto al cajón y al arte. Creo que Rafael se movió en diferentes ámbitos, se movió en el teatro, se movió en el cine, se movió en la música, en, digamos, la literatura, por qué no decirlo, con su libro, etc. Y en lo particular de su aporte en el cajón, es que sin lugar a dudas él ha sido el difusor más grande que ha tenido hoy el cajón como cajonero. Si bien han habido algunas personas que han hecho gran difusión del cajón, es, yo creo, en mi opinión, Rafael, quien ha sido el cajonero que ha hecho mayor difusión a nivel internacional y local de este instrumento perteneciente al Perú. Y bueno, yo desde siempre lo conocí como un difusor de este instrumento y creo que es reconocido a nivel de percusionistas también como un gran difusor o como el gran difusor que ha tenido el cajón en el mundo. El aporte de Rafael que considero más importante probablemente sea las dos criaturas tan bonitas que ha dejado como descendientes. Y eso es lo más importante realmente. Y luego dentro de la música afroperuana pues también está claro que ha sido el que ha puesto el cajón, ¿no?, en una dimensión internacional y ha hecho posible que personajes como yo lleguen hasta el puerto de Lima. E para mim isso é grande. Rafael, sem dúvida alguma, foi dos responsáveis pela divulgação do cajón no mundo. Graças a ele, vários países passaram a conhecer o cajón ou conheceram melhor a história do cajón peruano, que muitos achavam que era de outra procedência. Então, Rafael foi o maior fomentador, o maior divulgador desse instrumento e também da cultura peruana ao redor do mundo. Hablar del aporte de Rafael Santa Cruz para mí tal vez requiere abrir varios frentes, porque es indudable desde el punto de vista intelectual y artístico, la difusión, la recopilación, el estudio de la cultura afroperuana que hizo Rafael. Pero a mí me parece que lo que le da sentido a todo esto es qué hizo él con todo eso. Y ahí es donde reside su aporte más genuino. Varias cosas. El compromiso con el trabajo y el compromiso que él transmitía para con nosotros, para con los que trabajaron con él. La visión de construir espacios colectivos en ese sentido. La generosidad de invitar a músicos conocidos y no tan conocidos, darles ese espacio cultural. Y por último, que me pareció lo más importante y siempre recuerdo de aquel tercer festival que participé, con todo el pueblo y con entrada gratuita. Y eso en algún momento él me lo hizo saber en un correo sin querer, acerca del rol social de este festival. Así que me parece que esos 4 puntos son los más importantes para mí a destacar del aporte de Rafael. Bom, falar de Rafael Santa Cruz não é tão simples, porque temos que procurar as palavras certas para falar de tão grandioso homem, tão grandiosa pessoa que fez história, foi um marco na história do cajón em todo o mundo.
Rafael Santa Cruz, ele uniu os vários estilos diferentes de música no mundo e trouxe para o Cajón. Conseguiu reunir isso a cada ano fazendo o Festival Internacional de Cajón em Lima, Peru. Rafael Santa Cruz simplesmente é o homem Cajón. Creo que el aporte de Rafael Santa Cruz a la percusión en particular y a la música en general tiene que ver con la difusión de la música afroperuana y de sus instrumentos principales, fundamentalmente el cajón, pero en un panorama mundial, global. Él siempre, a través de sus relatos, le dejaba, digamos, una impronta muy mística, muy atrapante. Tenía una magia cuando hablaba, cuando tocaba, cantaba, que hacía que uno tuviera la necesidad de involucrarse con eso y de ahondar más en el estudio de esta música tan importante para Latinoamérica y el mundo en general. Es la historia del cajón, cómo, digamos, revalorizarlo, entender que es un legado de la resistencia cultural, su viaje a la música flamenca. Era imposible escucharlo y no tener la necesidad de comprometerse con eso y estudiarlo mucho más a fondo y digamos, aprender, conocer su historia, sus maestros, sus difusores. Creo que Rafael ha sido una persona que ha divulgado el cajón sobre todo por toda Latinoamérica, Centroamérica y por Europa, ¿no? Ha sido un embajador del cajón. Así es como yo le llamaba cariñosamente, ¿no? Eres el embajador del cajón. Persona de gran talla, no solamente física, sino humana y musical. Una persona que llevó el cajón a muchos rincones y, en cierto modo, el cajón es un instrumento económico, fácil de transportar, fácil de aprender a tocarlo, infinito en sus posibilidades a la hora de tocarlo. No por esto es un tambor simple, sino que puede ser muy complejo y un tambor muy rico, pero es el tambor del pueblo y el tambor que debería de haber en todas las casas de, yo digo que en mi caso, de los españolitos, ¿no? Que tuviera que haber en todas las casas de los españolitos para poder celebrar las cosas uno mismo, sin tener que ponerse un disco. Nosotros cantamos, nosotros nos hacemos la música, ¿no? Como los negros hacen en Perú, como los no negros también hacen en Perú, como los gitanos ocurre en España, como los no gitanos también ocurre en España. Es el instrumento que ha roto con las barreras clasistas, raciales, étnicas, con todo. Entonces, él fue su embajador. A contribuição mais importante do Rafael, para mim, foi a união que ele sempre quis fazer das pessoas, dos carroneiros no mundo inteiro. Ele sempre quis unir muito o povo peruano, com o povo espanhol, com o povo brasileiro, com todos os fabricantes. Então isso eu acho que foi uma coisa muito importante dele, essa união, né, que ele quis fazer de todo mundo. É uma coisa que sempre me tocou muito isso. A nível pessoal, o Rafael foi um grande amigo e, para mim, pessoalmente, ele deixou um grande exemplo. Que eu tenho para mim que cada homem, tá, é do tamanho do seu objetivo. E o objetivo do Rafael é um objetivo que dura mais de 100 anos, mais de 200 anos. É um objetivo que ele traçou e que ele já não está mais aqui hoje, só que está todo mundo continuando o objetivo dele. Bueno, yo creo que Rafael ha dejado varios legados en lo técnico, en lo profesional, por supuesto lo que no conoce, pero bueno, sin dudas el libro del cajón peruano, del cajón afroperuano, fue, por lo menos hacia el mundo, un primer trabajo sobre el cajón peruano que muchos de los que veníamos o tocando o empezando a interesarnos por esa música pudimos acercarnos un poco más a su técnica y a su historia. Y después, por supuesto, el Festival de Cajón Peruano, que en sus 8 ediciones hizo que muchos músicos del mundo pudieran ver cómo funciona el instrumento
su lugar natal y también le permitió a los peruanos poder sentir y ver cómo funciona ese instrumento en otras músicas en el mundo. Así que eso también creo que es un legado propiamente de Rafael. Y después, últimamente, me parece que el hecho de haber reunido a estos músicos importantes a través del Cajón Master y demás, ha hecho que también se revalorice un poco la cultura afroperuana y la cultura criolla en general, ¿no? Rafael contribuiu de maneira intensa na valorização da música, do cajón e da cultura afroperuana, deixando um legado incrível. Ele estimulou muito essa valorização da cultura e de toda a tradição de um povo. Foi artista realmente completo. Thank you for allowing me to say a few words on the impact that Rafael Santa Cruz has had on my life as a performing artist. I had the pleasure of working with Rafael in Washington, D.C. in the production Latino Negro. And since then, he has invited me to perform tap dance and West African dance many times. Para mí el gran aporte de Rafael Santa Cruz es promover, investigar y difundir su cultura y su música afroperuana a través sobre todo del instrumento del cajón, de la cajita. También era un gran tocador de cajita, en el cual tuve la suerte de invitarlo a un disco mío, a grabar un disco mío en mi estadía en Lima. Me parece que él siguió con el linaje de Nicomé de Santa Cruz, de su familia Santa Cruz. Es un fiel representante de esa familia y puso al cajón a un nivel internacional. Ese instrumento tan hermoso que ha salido de Perú lo ha puesto y lo sigue poniendo a través del festival a un nivel, como digo, ¿no? Internacional, el cajón a nivel internacional. Creo que el principal aporte, y fue como yo lo conocí, era que Rafa se regalaba con su música, con su alma, y siempre tenía algo para compartir. Su principal aporte creo que era él mismo, precisamente, la música que te otorgaba aún sin conocerte, aún siquiera con cruzar palabra. Era algo que iba más allá de eso. Una experiencia magnífica realmente como músico y como ser humano. Alguien inigualable, el Rafa. Significó el poder crecer como músico, el poder crecer como percusionista y el poder crecer como divulgador del cajón. Es como si Rafael fuera un hermano mayor, ¿no? Que te enseña cómo hacer que tú a tus otros hermanos pequeños les enseñes y les des un legado sobre el cajón y cómo poder extenderlo, ¿no? Por todos los rincones. Y a mí me hizo crecer como músico y me hizo crecer y me hizo plantearme salirme de, como diríamos aquí en España, de mi paletismo, de hacer las pequeñas cositas que hacía con el cajón, a intentar hacer cosas grandes, ¿no? A pensar a lo grande. Eso es lo que me hizo Rafael a mí personalmente, me hizo pensar a lo grande con el cajón. Y luego pues... El encuentro con Rafa ha sido muy importante para mi camino musical y humano. Lo conocí casi 11 años atrás. Después de haber leído y escuchado su audiolibro El Cajón Afroperuano, me quedé encantado con la música afroperuana y sus increíbles protagonistas pasados y presentes. Le escribí un correo electrónico para felicitarlo. Unos días después me llamó por teléfono y hablamos mucho sobre la percusión, el cajón, la música y la vida en nuestros respectivos países. Años después, en el 2010, me hizo una invitación oficial para participar como músico a su Festival Internacional de Cajón Afroperuano. El honor más grande para mí. Esta experiencia ha cambiado mi manera de ver y tocar la percusión. Por eso, sigo agradecido.
Bueno, Rafael para mí significó en primer punto un amigo a nivel personal, un amigo con el cual hablábamos por Skype o por teléfono o por correo 2-3 veces por semana, un amigo muy cercano, alguien con quien compartir largas jornadas de conversación, de amistad, de vivencia, de intercambio de ideas, una persona, bueno, muy cercana, un amigo. En lo profesional también, demasiadas cosas. Compartí con él 5 ediciones del festival, compartí con él un libro. Yo escribí el libro del método del cajón afroperuano en el mundo y contiene un prefacio escrito por Rafael, el cual engrandece el trabajo y por supuesto deja un pedacito de su labor plasmada en este trabajo. Eso es un gran punto que hemos compartido, que para mí ha sido demasiado significativo. Bueno, y en lo profesional siempre fue también él una guía para todos nosotros, fue un impulso para todos nosotros. Él nos dejó caminos marcados muy claros de dónde debemos ir, qué camino debemos seguir y cómo debemos trabajar para la difusión del cajón a nivel internacional. Y él nos dio muchos lineamientos de eso, también nos enseñó a trabajar en equipo, enseñó a compartir en torno a un cajón, en torno a la música, a no competir entre los cajoneros, sino que más bien colaborar y participar y ser una familia de cajoneros. Invitó a toda la gente a participar del cajón, a vivir el cajón. El Festival del Cajón fue una instancia, o ha sido una instancia y sigue siendo una instancia muy importante para eso, donde se abre una vitrina para el cajón y para que el público se acerque de manera gratuita, espontáneamente, a vivir el cajón de mano y de boca de los cultores, a disfrutar de espectáculos del cajón. Todo eso lo compartimos y él nos dio siempre ese legado tan profundo y tan grande, tan importante, tan sólido, para que nosotros podamos seguir adelante con eso. Entonces, a nivel profesional, yo creo que él ha sido un referente y ha sido un camino para todos nosotros, para todos los que estamos en esto, para todos los que luchamos por la difusión del cajón. O Rafael, a nível profissional, para mim, ele foi dos maiores, na verdade ele é para mim, o maior cajoneiro que tem no mundo, tá? Como músico, como maestro, para mim é uma pessoa unânime. Quando se fala de Rafael, se fala de cajón, se fala de ensinamento para as pessoas. Então, para mim, a nível profissional, o Rafael, para mim, é isso. É um objetivo que ele começou e que gerações e gerações vão estar continuando esse objetivo. Só que quem deu o primeiro passo do objetivo foi ele. Então, para mim, ele foi um grande homem, porque o objetivo dele é um objetivo grandioso. E isso deixa um grande exemplo para todo mundo, né? Que todo mundo tem que ter um objetivo na vida y principalmente un objetivo grande. La amistad que tuve con Rafa en el ámbito profesional y personal es para mí algo muy importante. Tuvimos oportunidad de colaborar en varios proyectos en Sudamérica y 2 veces en el Festival Internacional de Cajón Peruano en Lima. Una vez también en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico, en donde hizo un concierto junto al ensamble de percusiones de la universidad, en un teatro lleno, en un teatro de 1100 almas ahí gritando y
cantando, ¿no? Y Rafa los puso, como siempre, al límite. Para mí, la cuestión del significado de estar en Lima, pues representó muchas cosas también. Cada vez también descubriendo algo importante al lado de los maestros cajoneros, de los cajón masters. Estar ahí, ver la cultura, escuchar la música de sus máximos exponentes y de la mano y de la voz de Rafael, yo creo que es un regalo invaluable para mí. Rafael Santa Cruz, grande amigo, alegre, extrovertido e sempre levando a música batendo forte no seu coração. Expressava essas batidas através das suas mãos e nos ensinou muito aqui no Brasil, que temos a agradecer e que pudemos aprender muitas técnicas e muita musicalidade peruana e musicalidade com o coração que veio através das mãos de Rafael Santa Cruz. Obrigado, Rafael. Bueno, para mí Rafael fue primero una gran sorpresa porque si bien yo había empezado a descubrir la música criolla peruana, la música afroperuana, cuando tuve la posibilidad de traer a Rafael al festival que organizábamos aquí en Morón, en la provincia de Buenos Aires, reafirmé un montón de situaciones y en lo personal además pude encontrar en Rafael una persona honesta, una persona amable, cálida y además también entregada a dar reconocimiento y a solidarizarse con causas que ya excedían lo puramente profesional y técnico. Así que para mí fue un gran descubrimiento y una reafirmación de la cultura latina y del sabor afroperuano. Así que bueno, en él, digamos, y en los intercambios que tuvimos, sinteticé un poco un trayecto de mi carrera. Rafael, quando eu fui pro Peru a primeira vez, em 2012, era uma lenda, assim. Eu ouvia pelas pesquisas, pelo que eu conhecia de vídeos e era um lance meio de fã e ídolo mesmo. E quando chegando lá foi surpreendente a humildade que ele é, a pessoa maravilhosa, ele tratando todo mundo muito bem, sempre muito animado. E depois tivemos contato por internet e fortaleceu a amizade. E em 2014, na outra edição do festival, que só firmou mais isso, só comprovou mais isso. E também quando ele veio para o Brasil, ele veio conhecer a fábrica. Então a gente fez um contato muito bacana. Eu aprendi demais, eu até falava que tava enchendo o saco dele demais, tava atrapalhando, porque eu perguntava tudo. Qualquer coisa eu tava perguntando, eu tava querendo saber como era no Peru, como era a técnica, como era qualquer coisa relacionada ao cajón. Então isso foi bem bacana e ele sempre disposto a ensinar. Ele falava com muito prazer do instrumento, sempre era muito bacana essa prestatividade dele. A nível profissional não tem o que falar, foi o maior cajoneiro da história, com certeza, o maior conhecedor do instrumento, não tem dúvida disso. E eu só tenho a agradecer, uma honra muito grande ter conhecido ele e ter trocado muitas informações, aprendido muito com o Rafael. Desde lo profesional de Rafael me quedó impregnado su conocimiento, su profundo conocimiento de la cultura afroperuana, su compromiso con el trabajo, su labor impecable. Y desde lo personal me queda en el corazón y en la mente su alegría, su ternura, su humor y bueno, y también el vacío de haber quedado cosas en el camino, pero ahí está presente. Conheci o maestro Rafael em 2009 no segundo Festival Internacional de Cajón Afro-Peruano, que também foi o maior encontro de cajoneiros já registrado. Eu estive nesse festival como pesquisador e aluno e Rafael me abriu as portas de maneira muito elegante, amiga e verdadeira. Rafael era una persona muy especial, muy íntegra, muy anfitriona para con su festival de cajón peruano, al cual tuve la suerte y el honor de participar. Una persona muy cariñosa, que
bueno, nosotras veníamos de afuera, era la primera vez que estábamos en Lima, en Perú y en el festival, y él nos acogió muy bien, tanto a nosotros como a los otros participantes del festival. Nos brindó todos esos 15 días de estadía todo el apoyo, todo el cariño. A mí me quedó muy grabado cuando él me presentó hacia el público, en mi presentación, que nadie me conocía. Las palabras que él dijo para mí me pareció muy generoso de su parte y muy respetuoso hacia mí, digamos, hacia el artista que él estaba presentando. Throughout Peru. The wonderful work that Rafael has done was a huge impact on the global community and showed me how I can grow as a performing artist. He shared with me the rich history of the Afro-Peruvian culture and its deep connection to the African diaspora. His example of determination and commitment to Afro-Peruvian culture and traditions inspired me to express and share tap dance on a global stage and to be a positive influence and light within my own community. Also, without him, I would not have met all of you. Pues a nivel personal sigue siendo un gran amigo, ¿no? Y a nivel profesional, pues Rafael fue el que me dio las claves de la música afroperuana. Yo llevaba muchos años tocando el cajón, pero el cajón flamenco, como lo llamamos aquí en España, aunque yo no estoy en España ahora mismo, estoy en la isla de Gorée, en Senegal, y es curioso lo que es la vida, ¿no? Que tengo que mandaros este testimonio y coincide con que estoy en Senegal, y entonces me he venido hasta la isla de Gorée porque de alguna manera desde aquí fue de donde salieron los orígenes de esa música, ¿no?, que conocemos ahora, el punto de inflexión de toda la música afroamericana, tal como la conocemos ahora. Y para mí importante, pues sí, porque me abrió la cabeza y el alma por su generosidad, por su vitalidad, por cómo me recibió en Lima, y fue mi hermano, no solo el tiempo que estuve en Lima, sino antes y después, y tenemos proyectos inconclusos que tendremos que resolverlos en próximas vidas, y no sé, es que es muy grande, es muy difícil concretar sobre qué era Rafael para mí. A palavra Rafael Santa Cruz automaticamente lembro cajón. Lo que me acuerdo siempre de Rafa no es una palabra, sino un sonido. El sonido de su voz, musical, caliente, segura y tranquilizadora. Para mí, la voz del cajón en el mundo. Adiós, Rafa. Se me viene a mi mente la palabra incansable. Creo que Rafael no descansó en difundir el cajón, en trabajar en pos del cajón, en llevar ese cajón afroperuano a todos los lugares del mundo, a todos los oídos, a todos los ojos. Entonces, para mí una de las palabras es incansable. Trabajó en muchos ámbitos, en la música y en otras artes, y siempre con su visión de la difusión de la cultura afroperuana, y con ello su emblema, su bandera, que es el cajón. Esa es la primera palabra, diría yo, que para mí describe un poco la pasión con cual trabajó Rafael y el trabajo que él hizo, que fue realmente grande, tremendo, y un aporte imborrable, inolvidable para todos los cajoneros del mundo. Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en Rafael es su sonrisa amplia de punta a punta, mostrando todos los dientes y la vida por compartir. Y su voz, que quedó en el disco que grabamos juntos. Bueno, la primera palabra que se me viene a la cabeza es duende, ¿no? El
pagano que tiene contacto con la tierra, con los seres humanos, pero a la vez también maneja cuestiones mágicas y cuestiones místicas. Por lo tanto, cuando uno piensa en Rafael con toda su sabiduría y su búsqueda y su cosa investigativa, también no la deja de asociar con su juerga, con su jarana. Entonces es un ser que tiene esas dos cosas, ¿no? Lo pagano y lo terrenal, bien arraigado, pero con su cuota de magia. A palavra que vem na minha cabeça quando falo Rafael é Carrom. Eu conheci ele através do Carrom e eu acho que não tem outra palavra que descreva o Rafael a não ser Carrom. Una palabra cuando escucho Rafa Santa Cruz, pues no nada más hay una, ¿no? Pero sin lugar a dudas, cajón, buena onda, hermandad, jarana, tequila, el mar, la familia, las personas que él tanto amaba. Son varias cosas que están compaginadas, pero siempre con el sonido que retumba del cajón. A primeira palavra que me vem à mente, falando do Rafael, acho que vai ser quase que unânime aí, com a maioria, é o Carrom, não tem o que falar, né? A gente lembra do Rafael, lembra ao mesmo tempo de Carrom. So I'm thankful for his life. I'm thankful to have called him friend, to have called him uncle and maestro. I am thankful for his legacy. And again, I thank you for allowing me to share a few words with you. Be blessed. Si tengo que mencionar una palabra, la primera palabra que se me viene a la mente, al corazón, para definir a Rafael, me parece que es íntegro, porque él era una persona íntegra. Eso me parece la primera palabra para definirlo. Igual hay un montón, porque ya las nombré, pero si hay una sola es integridad. Quando me perguntam que palavra me vem à cabeça quando eu penso em Rafael Santa Cruz, me vem a palavra alegria. E é assim que eu vou me lembrar do maestro Rafael Santa Cruz. Essa pessoa maravilhosa influenciou o meu eu musical e o meu eu pessoal. Então, por isso, eu me sinto um privilegiado em ter passado alguns momentos da minha vida ao lado dessa pessoa incrível. Viva ao nosso maestro Rafael Santa Cruz. Muito bom. Si tengo que elegir una sola palabra para definir a Rafael Santa Cruz, elijo sin ninguna duda esencia. Que la vamos a estrenar en este próximo festival, que es en su memoria, ¿no? Solo un pedacito. Duende cimarrón, yo te busco. Toca mi canción por las dos. Cimarrón, no te vayas. Toca tu tambor, corazón, el cajón no entiende de tus ausencias. El recuerdo tuyo le late fuerte. Siempre sonará, siempre sonará. Siempre sonará, siempre sonará. Siempre sonará, siempre sonará. Siempre sonará, siempre sonará. Cocoí. El amo me dijo ayer
también Casen se votó. Dice que a nuestros abuelos No se el demonio los maldijo. apaga la pena, Él, la delante muerte de un está con crucifijo, dijo que me va a nosotros. azotar. Mamá, Quiero Casen aprender a se rezar para pudre. salvar mi pellejo. Cume, Aunque soy un negro viejo, siempre es bueno comenzar. cuico. Hasta siempre, Rafa. Para ti, Rafael, te quiero. Pisco.